Mi nombre es Rubén Aguirre Fuentes, aunque en los gruesos expedientes de la Drug Enforcement Administration y en la letra fría de la sentencia que me clavaron en este mausoleo para vivos. La prisión de máxima seguridad, ADX, Florence, Colorado. Figuro como el Testigo 7. Para los hombres con los que compartí el infierno en la tierra, los que ya están muertos o encerrados como yo, era simplemente el chacal. Tengo 43 años, o al menos eso dice el calendario. En realidad, dejé de contar el tiempo hace mucho, cuando el sol dejó de ser una promesa de un nuevo día y se convirtió en una simple variación de la luz que se filtra por una rendija de 10 centímetros de ancho sobre mi cabeza. Un corte de bisturí en la oscuridad perpetua de mi existencia. Pasé 8 de esos años como sicario, como comandante de estaca para la organización criminal más temida de México, los Zetas. Hoy cumplo una condena de 30 años, de los cuales llevo 9 pudriéndome en esta caja de concreto y acero pulido. Mide 3,5 metros por 2. El mobiliario está fundido en el mismo cemento. La cama, el escritorio, el taburete. Todo es de un gris monótono, un color diseñado para aplastar el espíritu, para borrar cualquier matiz del alma hasta que solo quede el mismo tono de desesperanza que te rodea. El retrete y el lavabo son de acero inoxidable, fríos al tacto incluso en verano, recordándome constantemente la naturaleza metálica e impersonal de mi existencia. De aquí solo salgo 1 hora al día, escoltado por 3 guardias de rostros impasibles y encadenado de pies y manos, a una jaula al aire libre un poco más grande, a la que llaman el patio, donde el cielo es solo un rectángulo azul burlón, una promesa de un mundo que ya no me pertenece, un mundo que olvidó mi nombre. He decidido hablar, y que quede claro, no lo hago por un nuevo acuerdo, no por reducir mi condena. Ese pacto se firmó con sangre y traición hace casi una década. Hablo porque el silencio, este silencio absoluto y perfecto que reina en ADX, donde no escuchas a otro recluso ni por accidente, donde el único sonido es el zumbido de la ventilación y el latido de tu propio corazón en la oscuridad, se ha convertido en un veneno que me está pudriendo el alma, si es que me queda algo de ella. En la oscuridad, cuando apagan la única luz, los fantasmas vienen a visitarme. No son apariciones etéreas. Son recuerdos tan vívidos que puedo olerlos y sentirlos. Veo sus rostros en las grietas del cemento. Escucho sus voces en el zumbido de la ventilación. El rostro del primer hombre que maté. Sus ojos llenos de una sorpresa infantil, como si no pudiera creer que su vida terminara en un charco de asfalto sucio. El llanto de una mujer en una casa que registramos, un llanto que se convirtió en un gemido ahogado cuando el navajas le tapó la boca. El gemido ahogado de Beto, mi ayudante en el taller, cuando sintió el frío del acero de una cacharra en su nuca. Me susurra al oído: ¿por qué, jefe? ¿Por qué no hizo nada? Hablo para que ellos, al menos por un rato, se callen. Hablo porque todo lo que el mundo cree saber sobre nosotros, sobre nuestra brutalidad legendaria, sobre nuestros líderes idolatrados y demonizados, es una puta mentira. Una cortina de humo tan densa y bien orquestada que ha cegado a un país entero. El mundo cree que Heriberto Lascano, el Lasca, o Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, eran los monstruos definitivos, la encarnación del mal, la cabeza de la serpiente. Eran la cara pública, el músculo necesario, el terror visible que la verdadera estructura de poder necesitaba para que nadie, absolutamente nadie, se atreviera a mirar más arriba. Eran los perros de ataque, feroces y letales, desatados para sembrar el caos, para que el ciudadano común viviera con miedo.
para que los periódicos tuvieran sus titulares sangrientos cada mañana. Pero los dueños, los verdaderos amos del circo, nunca se ensuciaron las manos con sangre. No vestían botas militares ni cargaban cuernos de chivo con incrustaciones de oro. Ellos vestían trajes italianos de miles de dólares. Ocupaban escaños en el Senado de la República. Dirigían secretarías de Estado y se sentaban en los consejos de administración de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Los Zetas no eran solo un cártel de la droga. Esa era nuestra fachada, nuestro negocio principal, ¿sí? El que financiaba la maquinaria. Pero nuestra verdadera función era otra, mucho más siniestra. Éramos el brazo armado no oficial, el escuadrón de la muerte de una élite política y empresarial que decidió que la democracia, con sus leyes, sus elecciones impredecibles y sus estorbos burocráticos, era un mal negocio. ¿Necesitaban presionar a un sindicato para que aceptara una reforma laboral? Nosotros nos encargábamos de convencer a sus líderes. Un rival político se estaba volviendo demasiado popular y amenazaba con ganar una gubernatura clave. Nosotros lo desaparecíamos en un falso secuestro que nunca se resolvía. Una licitación multimillonaria para un nuevo puerto o una refinería tenía que ganarla una empresa específica ligada a ellos. Nosotros nos asegurábamos de que las empresas de la competencia se retiraran amablemente, a veces con una simple visita, otras dejando una cabeza de cerdo en la puerta de la casa del director general. Y yo estuve ahí, en el centro del huracán. Vi sus caras impolutas en reuniones clandestinas. Escuché sus órdenes susurradas en restaurantes de lujo de Polanco, mientras sus escoltas del Estado Mayor Presidencial esperaban afuera, fingiendo no ver nada. Y por eso sé por qué la llamada guerra contra el narco nunca, jamás va a terminar. Porque no es una guerra contra el narco. Es una guerra por el control absoluto del país, de sus recursos, de su gente. Y nosotros, los sicarios, los monstruos de las noticias, éramos sus soldados anónimos, sus peones desechables en una partida de ajedrez jugada con vidas humanas. Seguramente se estarán preguntando cómo un simple mecánico de Torreón, un tipo cuyo sueño más grande era tener su propio taller, Aguirre e hijos, y ver crecer a su hija Sofía sin que le faltara nada, termina aquí, en el infierno en la tierra. La respuesta no es la que esperan. No fue por ambición desmedida, ni por una sed innata de poder o violencia. Fue por algo mucho más simple, mucho más común y jodido: la desesperación. Mi esposa, Laura, el amor de mi vida, la mujer que me enseñó a creer en algo más allá de los motores y la grasa, enfermó. Un cáncer de páncreas agresivo, un cangrejo que se la estaba comiendo viva día a día. El seguro popular era una broma macabra. Recuerdo pasar un día entero en una sala de espera que olía a desinfectante barato y a desesperanza, con Laura temblando de frío a mi lado, para que un médico hastiado, con ojeras que le llegaban al mentón, apenas la mirara y nos recetara paracetamol. «Es estrés, señora», dijo, sin levantar la vista de sus papeles. «Tómese 2 de estas cada 8 horas y descanse». Quise romperle la cara, saltar sobre su escritorio y estampar su indiferencia contra la pared. Pero Laura me tomó la mano, su tacto débil, y me miró con esos ojos que me pedían calma. Los tratamientos privados, la quimioterapia, la radiación, las cirugías, costaban una fortuna que yo no vería ni en 10 vidas de trabajo honesto. Hice lo que cualquiera hubiera hecho. Pedí prestado, primero a los bancos, que se rieron de mis recibos de nómina, luego a la familia, que me dio lo poco que tenía, vaciando sus propios ahorros.
Y cuando ya no quedaba nadie a quien recurrir. Cuando la desesperación te nubla el juicio y te aferras a cualquier clavo ardiendo. Caí en las garras de un prestamista del barrio, un tal don Eladio. Un hombre gordo, sudoroso, con una sonrisa falsa y anillos de oro en cada dedo, que resultó ser un financiero de bajo nivel para la maña, para la compañía. Al principio, todo parecía una solución milagrosa. Me recibió en la trastienda de su casa de empeño, El Tesoro, un lugar abarrotado de las esperanzas rotas de otros. Guitarras empolvadas, anillos de boda, herramientas, juguetes de niños. El aire era denso, olía a metal viejo y a perfume barato. Sobre su escritorio desordenado, junto a una calculadora grasienta, tenía una estampa de la Virgen de Guadalupe y a su lado, una de la Santa Muerte. Me pareció una contradicción grotesca. Me dio el dinero en efectivo, en un fajo de billetes de 500, sin hacer preguntas, solo haciéndome firmar un pagaré en blanco. Para la formalidad, mijo, dijo con una palmada en la espalda que me pareció pesada como una lápida. Pude pagar las primeras quimioterapias de Laura, y por un breve momento vi un destello de la antigua esperanza en sus ojos cansados. Pero el cáncer no cedía, y la deuda, con sus intereses leoninos, crecía como una bestia insaciable. Pronto, lo que le debía a don Eladio era más de lo que valían mi taller, mi casa y mi propia vida. Una tarde de martes, llegaron 2 tipos a mi taller. No eran los cobradores habituales, esos panzones con camisas sudadas. Eran altos, callados, con esa mirada vacía de quien ha visto y hecho de todo. Uno de ellos, flaco y con un tatuaje de la Santa Muerte en el cuello, se quedó en la puerta, bloqueando la salida. El otro, más corpulento, caminó lentamente por el taller, pateando un bidón de aceite vacío. «Bonito lugar tienes aquí, Rubén», dijo. Su voz era un susurro rasposo. Sin decir más, volcó mi caja de herramientas, esparciendo por el suelo las llaves y los dados que eran la extensión de mis manos. El sonido del metal contra el concreto fue como una bofetada. Eran mi vida, mis sueños, mi identidad, tirados en el suelo sucio. Mi único ayudante, un chavo de 17 años llamado Beto, un buen muchacho al que le estaba enseñando el oficio, intentó decir algo. «Oiga, jefe, con cuidado». El tipo corpulento se giró y le metió un cachazo en la nuca sin mediar palabra. Beto cayó al suelo como un saco de papas, con un gemido ahogado. Luego sentí el frío del cañón de una pistola en mi sien. «Tienes una semana para pagarle al patrón», me dijo. Su aliento apestaba a tabaco barato. «O tú, Laurita, no va a ser la única que necesite un funeral en la familia. Tienes una hija muy bonita, Rubén. Sofía, se llama, ¿verdad? Sería una lástima que le pasara algo en el camino a la escuela». Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad de la sala, escuchando la respiración de mi hija, Sofía, de 5 años, que dormía en su cama. Sentí un frío que no era de este mundo, un miedo tan profundo que paralizaba cada músculo. Al día siguiente, el tipo flaco me esperaba afuera de mi casa, recargado en un Jetta sin placas. Me hizo una seña con la cabeza. Fui, porque no tenía otra opción. «Oí que eres bueno con los fierros», me dijo, sin rodeos. «Y que tienes huevos. El patrón dice que hay otra forma de pagar tu deuda. Un jale, rápido y bien pagado». Yo sabía perfectamente lo que significaba un jale. Pero cuando miras el rostro dormido de tu hija y sabes que esos cabrones son capaces de cumplir sus amenazas, la moral, el bien y el mal se convierten en un lujo que no puedes permitirte.
Dime qué hay que hacer, le respondí, y mi voz sonó como la de un extraño. Ese fue el día exacto en que Rubén Aguirre, el mecánico, murió. Y en su lugar, con el sabor a ceniza en la boca, nació el Chacal. Mi primer trabajo fue arreglar una camioneta Tahoe blindada que había quedado hecha un colador en un tiroteo. Lo hice en una sola noche, soldando placas de acero, reemplazando cristales reventados y limpiando los restos de cerebro y sangre de la tapicería. El olor metálico de la sangre se me impregnó en la nariz durante días. Mi segundo trabajo fue conducir esa misma camioneta en un levantón. Y así, casi sin darme cuenta, la deuda de dinero se convirtió en un contrato de sangre. Ya no les debía dinero, les debía mi vida. Parte principal: crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Mi bautismo de fuego, el de verdad, el que me marcó para siempre, no fue con una llave de cruz en la mano, sino con el peso muerto de un fusil de asalto AR-15. Unas semanas después de empezar a trabajar para ellos, me citaron en una casa de seguridad en las afueras polvorientas de Gómez Palacio. Era un cascarón de bloc sin pintar, con varillas oxidadas saliendo del techo, como si hubieran abandonado la construcción a medio camino. El lugar olía a una mezcla nauseabunda de humedad, a cerveza rancia derramada en el suelo de cemento, a sudor de muchos días y a ese tufillo metálico inconfundible del miedo. Adentro, en una sala con muebles destartalados y paredes manchadas con algo que parecía sangre vieja, estaba un comandante al que todos llamaban el Humo. Era un ex-gafe, uno de los desertores originales del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con una mirada tan penetrante que parecía atravesarte el alma y contar todos tus pecados y miedos. Era de pocas palabras, pero cada una pesaba como una piedra. Me arrojó un chaleco antibalas que olía a viejo y a sudor ajeno. Pesaba una barbaridad, oprimiéndome el pecho. Después un radio que crepitaba con estática. «Hoy dejas de ser el mecánico», me dijo. Su voz era un susurro grave, sin emoción alguna. «Hoy vas a demostrar si sirves para algo más que cambiar llantas». El ambiente en la habitación era espeso, cargado de una tensión eléctrica que te ponía los pelos de punta. Otros 6 hombres estaban allí, limpiando sus armas en silencio, con movimientos eficientes y repetitivos. Nadie bromeaba, nadie sonreía. El único sonido era el chasquido metálico de los cerrojos, el murmullo de la radio y el zumbido de una mosca gorda que se golpeaba contra el único foco desnudo que colgaba del techo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Uno de los sicarios, un joven al que apodaban el Greñas, no paraba de mover la pierna, nervioso. Su cara estaba pálida bajo la luz amarillenta. «Cálmate, pendejo», le espetó otro, un veterano con una cicatriz que le cruzaba la cara desde la ceja hasta la comisura del labio, al que llamaban Navajas. Los nervios te matan más rápido que una bala. Respira hondo y piensa en la puta feria que nos van a pagar. El Greñas no respondió. Solo tragó saliva, sus ojos fijos en el cuerno de chivo que tenía entre las manos. La misión era simple en teoría, una puta pesadilla en la práctica. Teníamos que emboscar un convoy del cártel de Sinaloa que iba a cruzar por el periférico de la ciudad. Eran 3 camionetas, gente del Chapo Guzmán que se había metido a calentar la plaza, a disputar el territorio. Nuestra estaca era de 8 hombres en 2 vehículos, una pickup Ram y una Suburban. Yo iba de copiloto en la pickup de adelante, conducida por Navajas. El corazón me latía tan fuerte que sentía el sabor a cobre en la boca.
Cada latido resonaba en mis sienes como un tambor de guerra. Mis manos sudaban dentro de los guantes tácticos y el fusil se sentía extrañamente pesado, ajeno. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensaba. Soy un mecánico. Yo arreglo cosas, no las destruyo. Tengo una hija. Tengo a Laura enferma esperándome. Pero esos pensamientos eran peligrosos, eran lujos que podían costarme la vida. Tenía que apagarlos, enterrarlos bajo una capa de pura y fría necesidad de sobrevivir. Esperamos en un retorno, fingiendo una falla mecánica con el cofre de la camioneta levantado. El sol caía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, un espectáculo hermoso para un acto tan horrible. El aire estaba quieto y olía a asfalto caliente y a la creosota de las vías del tren cercanas. El zumbido de los insectos al anochecer parecía burlarse de la calma tensa. Navajas masticaba un palillo, impasible. ¿Primer tope, mecánico?, me preguntó sin mirarme, sus ojos fijos en la carretera. Asentí, incapaz de hablar. La garganta se me había cerrado. No pienses, continuó, como si me leyera la mente. Pensar te paraliza. Solo haz lo que te dijeron. Apunta al centro de la masa. Y cuando creas que ya le diste suficiente, dale más. Los de Sinaloa son duros de matar. Cuando vimos las luces de sus Lobo y su Cherokee acercándose en la distancia, el humo, que iba en la Suburban, solo dijo 3 palabras por el radio. Es la hora. Fue un infierno desatado en cuestión de segundos. La Suburban les cerró el paso y nosotros nos pusimos detrás, bloqueando cualquier retirada. Abrimos fuego simultáneamente. El estruendo fue ensordecedor. Una sinfonía demencial de cristales rotos, de metal siendo perforado por proyectiles de alto calibre y de gritos humanos que se ahogaban en la balacera. El interior de nuestra camioneta vibraba con cada ráfaga. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Recordé las palabras de navajas y el entrenamiento básico que me habían dado. Apunté a la camioneta del medio y vacié el cargador. No sé si le di a alguien. El retroceso del arma era una bestia que trataba de zafarse de mis manos. Veía los fogonazos de sus armas respondiendo. Las balas trazadoras pasando a centímetros de mi cabeza con un silbido agudo, como avispas furiosas. Fue entonces cuando el instinto de supervivencia, ese animal acorralado que todos llevamos dentro, tomó el control. Mientras los demás disparaban de frente, creando una cortina de plomo, abrí la puerta. Me bajé y corrí agachado por la cuneta polvorienta, flanqueándolos. Estás loco. Te van a matar. Vuelve al coche. La voz en mi cabeza gritaba, pero mis piernas seguían moviéndose. La tierra volaba a mi alrededor por los impactos de bala. Vi a un tipo asomado por la ventana del copiloto de su camioneta, disparando a lo loco con una pistola. Apunté mi AR-15, contuve la respiración y apreté el gatillo. Esta vez fue diferente. Vi cómo la ráfaga lo partía en 2, cómo su cuerpo se sacudía violentamente y caía hacia adentro del vehículo. La adrenalina era como una droga potente, anulando el dolor y el miedo. La balacera no duró más de 2 minutos, aunque para mí fueron una eternidad. Cuando todo quedó en silencio. Un silencio pesado y antinatural. Roto solo por el crepitar de un neumático en llamas y el tintineo de un casquillo caliente al caer. El olor a pólvora quemada y a sangre fresca era insoportable. Había cuerpos destrozados por todas partes, regados en el asfalto como muñecos rotos. Me acerqué, temblando, a la camioneta que yo había atacado. Dentro, el chófer se ahogaba en su propia sangre, con un borbotón rojo saliendo de su boca. Me miró, con los ojos llenos de sorpresa,
de odio y de una súplica silenciosa. Me estaba pidiendo que lo matara, que terminara con su agonía. Saqué mi pistola, una Beretta 9 mm que me habían dado, y sin pensarlo, sin sentir nada, como si estuviera viendo una película, le disparé en la cabeza. El silencio después de ese último disparo fue lo más pesado y profundo que he sentido en mi vida. Regresé a nuestro vehículo, con las manos temblando y salpicado de sangre que no era mía. El humo se me acercó. Su mirada recorrió mi rostro, mi ropa, el arma aún humeante en mi mano. Asintió lentamente, casi imperceptiblemente. «Tienes madera, mecánico», dijo. «Tienes la sangre fría». Esa noche no me sentí valiente, ni poderoso, ni un chingón. Me sentí vacío, hueco por dentro. Pero había cruzado una línea invisible, y en el fondo de mi ser sabía que ya no había vuelta atrás. Había sobrevivido. Y en este negocio, sobrevivir es ascender. Episodio 2. La revelación. Fue después de esa emboscada que mi estatus dentro de la organización cambió. Dejaron de verme como el mecánico endeudado y empezaron a darme más responsabilidades. Me enseñaron a usar explosivos plásticos, a planear rutas de escape, a interrogar. Descubrí, para mi propio horror, que era bueno en eso. Demasiado bueno. Mi frialdad, nacida del pánico de aquella primera balacera, se convirtió en mi marca personal, en mi escudo. Pero la verdadera revelación, el momento en que entendí la verdadera escala de este juego macabro, llegó casi un año después. Mi reputación me había llevado a ser asignado a la escolta personal de un jefe de plaza importante. Un tipo sádico y paranoico, apodado el Pitbull. Un día me ordenó que lo llevara, solo yo, a una reunión secreta en una hacienda vinícola en Parras, Coahuila. El viaje fue tenso. El Pitbull iba en el asiento del copiloto, olfateando el aire como un animal nervioso, con una pistola con cachas de oro sobre las piernas. «¿Ves esa camioneta? Lleva siguiéndonos 10 minutos. ¡Alcánzala!», me ordenó de repente. Aceleré, el corazón en la garganta, preparándome para otro tiroteo. Le cerramos el paso. Resultó ser una familia que iba de vacaciones, un padre, una madre y 2 niños asustados en el asiento de atrás. El Pitbull se rió, una risa seca y cruel. «Falsa alarma. Sigue», dijo, como si nada. La experiencia me enseñó a vivir con un nudo constante en el estómago. La hacienda era un lugar absurdamente lujoso, un oasis de riqueza en medio de la pobreza del desierto, rodeado por muros altos y guardias armados hasta los dientes. Era un espejismo de viñedos verdes, fuentes de cantera y bugambilias moradas. Tú te quedas en el coche y no apagas el motor por nada del mundo. No hables con nadie, no mires a nadie, solo espera, me ordenó el Pitbull antes de bajar. Estuve ahí casi 2 horas, con el sol pegando en el parabrisas y el aire acondicionado zumbando. Vi llegar camionetas blindadas, de esas que solo usa el gobierno de alto nivel. De una de ellas, una Suburban negra, bajó el mismísimo Miguel Ángel Treviño, el Z40. Su fama de crueldad le precedía. Se decía que disfrutaba guisar a sus enemigos, disolverlos en ácido. Caminaba como si fuera el dueño del mundo, rodeado de su guardia pretoriana de sicarios implacables. Entró a la casa principal. En mi ignorancia, pensé que él era la máxima autoridad allí. Estaba terriblemente equivocado. El suspenso empezó a crecer. Algo no cuadraba. La cantidad de seguridad, el secretismo, era desproporcionado incluso para una reunión de capos. Media hora después, llegó un convoy que no encajaba con el resto.
No eran las Tahoes ni las Suburbans negras y amenazantes del cártel. Eran 3 sedanes blindados, un Audi A8 y 2 Mercedes, de lujo, con placas del Distrito Federal, de esas que usan los altos funcionarios del gobierno. Se estacionaron discretamente, lejos de los vehículos de la maña. De uno de los coches bajó un hombre. No llevaba armas visibles, ni chaleco antibalas. Vestía un traje gris perfectamente cortado, a la medida, y zapatos italianos que brillaban bajo el sol. Tendría unos 60 años, el pelo canoso y peinado con esmero, con lentes de diseñador. Parecía un banquero, un abogado corporativo de alto nivel, un político. Lo que me heló la sangre no fue su apariencia, sino la reacción de la gente del Z40. Los sicarios, hombres que no le temían a nada, se cuadraron. Bajaron la mirada, mostrando una sumisión que nunca había visto en ellos. El propio Treviño, el terror de México, salió de la casa a recibirlo. Y el hombre que era la personificación del terror, el Seguenahaupewarintiki, agachó la cabeza. No fue una inclinación de respeto entre iguales. Fue la postura de un subordinado ante su superior. El hombre del traje le dio una palmada en el hombro, como quien calma a un perro bravo, y le susurró algo al oído. Aprovechando una ráfaga de viento, bajé un poco la ventanilla para intentar escuchar. El viento del desierto me trajo algunas frases sueltas, claras como el cristal. La elección en el Estado es prioritaria. Necesitamos que se mantenga la calma. El negocio no puede tener sobresaltos. El contrato de Pemex está en juego. Mantén a tus perros con correa. El Z40 solo asentía, como un niño regañado. Sí, señor. Como usted ordene, señor licenciado. Entraron juntos a la casa. En ese instante, todo mi universo se hizo pedazos. Entendí la verdad en su totalidad. El pitbull, el humo, incluso el temible Z40. Éramos solo empleados. Éramos los peones en un tablero de ajedrez inmenso. Manejado por hombres como ese licenciado, gente con poder real, poder legal, que nos usaba como su ejército privado para hacer el trabajo sucio, para eliminar a sus rivales políticos, para asegurar contratos gubernamentales millonarios, para limpiar el camino de sus negocios legítimos. Nosotros poníamos los muertos, la sangre y el terror. Ellos se quedaban con el país. A partir de ese día, el miedo que sentía ya no era a los cárteles rivales o al ejército. Era a nuestros propios jefes, a los que nunca veíamos, a los que movían los hilos desde sus oficinas con aire acondicionado en la Ciudad de México. Éramos desechables y ellos eran intocables. Episodio 3. El ascenso. Mi ascenso fue rápido y vertiginoso después de eso. Mi reputación de ser eficiente, letal y, sobre todo, callado, me abrió puertas. El humo me tomó bajo su ala. Me enseñó la verdadera doctrina Z, la que trajeron los desertores originales del ejército. Disciplina férrea, jerarquía incuestionable, y el terror como la principal herramienta de control psicológico y social. Me convertí en comandante de una estaca. Tenía 12 hombres a mi cargo. Mi trabajo era mantener el control absoluto de nuestro sector en la laguna. Recuerdo una misión en particular que cimentó mi reputación. Había un bar en el centro de Torreón, el Gato Negro, cuyo dueño se negaba a pagar piso. Era un ex policía judicial, un tipo duro que se creía intocable. Ya le habíamos mandado 2 advertencias, pero seguía desafiante. La orden de El Humo fue clara. Haz un ejemplo de él. Que nadie en la ciudad vuelva a pensar en decirnos que no. La noche de la operación, reuní a mi estaca. Elegí a 5 de mis mejores hombres.
No quiero un tiroteo indiscriminado, les dije, dibujando un croquis del lugar en el polvo del suelo de nuestro escondite. Esto es quirúrgico. Entramos, aseguramos el objetivo, damos el mensaje y salimos. Rápido y limpio. Llegamos en 2 coches sin placas. El bar estaba lleno. La música de banda sonaba a todo volumen. Dejamos a 2 hombres afuera vigilando. Los otros 3, incluido yo, entramos. La gente nos vio y un silencio incómodo cayó sobre el lugar. La música se detuvo a media canción. Caminé directamente hacia la barra, donde estaba el dueño, un hombre corpulento con bigote y cara de pocos amigos. «Don Armando», le dije con calma, «venimos por el pago». Él me miró con desprecio y escupió en el suelo. «Aquí no pagamos a extorsionadores. Lárguense de mi local». Fue la última frase que pronunció con esa arrogancia. Hice una seña con la cabeza. Mis hombres se movieron con una eficiencia brutal. Uno le rompió una botella de tequila en la cabeza, aturdiéndolo. Los otros 2 lo arrastraron de detrás de la barra mientras la gente gritaba y corría hacia la salida. Nadie intentó detenernos. El miedo es más efectivo que cualquier arma. Lo sacamos al callejón trasero. Díganles a todos que esto es lo que pasa cuando no respetan a la compañía, le dije a la gente que se asomaba por la puerta. Luego, frente a su propio bar, ejecutamos la orden. No fue un simple disparo, fue un mensaje, un acto de brutalidad calculado para infundir el máximo terror. Al día siguiente, todos los negocios de la zona pagaron el doble, sin que tuviéramos que pedirlo. Me volví un experto en el lenguaje de la violencia. Aprendí a compartimentar mi mente para no volverme loco. Creé una barrera de acero entre mi trabajo y mi vida. El hombre que llegaba a casa de madrugada se duchaba para quitarse el olor a pólvora y le leía un cuento a su hija. No era el mismo que horas antes había disuelto un cuerpo en un tambo con ácido o había torturado a un informante durante horas. Pero había eventos, rituales de la organización, que rompían cualquier barrera, que se filtraban en tus pesadillas y te recordaban el monstruo en que te estabas convirtiendo. El peor, el que todavía me despierta gritando en esta celda silenciosa, fue el ritual de iniciación. Era algo que se hacía periódicamente para probar la fibra de los nuevos reclutas. Los llevaban a un rancho abandonado en el desierto de Coahuila. Nos formaban a todos los sicarios veteranos en un círculo. Luego traían a 2 aspirantes. Les daban a cada uno un machete oxidado. «La letra solo tiene espacio para los fuertes», decía el comandante. «Solo uno de ustedes se une a la familia hoy». Y entonces comenzaba el horror. 2 niños asustados, matándose entre sí por un lugar en el infierno. Vi a un chico de 17 años, después de matar a su amigo de la infancia, arrodillarse y vomitar mientras lloraba. «Bienvenido a la compañía», le dijo el comandante sonriendo. Ese día, al ver a ese chico, me vi a mí mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí un miedo atroz no por lo que me pudieran hacer a mí, sino por aquello en lo que me estaba convirtiendo. Episodio 4. El punto de inflexión. El punto de quiebre, el momento en que supe que tenía que salir o morir en ese infierno, llegó unos meses después. La guerra con el cártel de Sinaloa estaba en su punto más álgido. Las órdenes que venían de arriba eran cada vez más paranoicas, más brutales. Un día, el humo me llamó a su oficina. Una habitación sin ventanas en la parte trasera de una vulcanizadora. Tenía una carpeta manila sobre la mesa. «Tenemos un problema, Chacal», dijo, con esa calma helada que era más aterradora que cualquier grito. «Un soplón, un contador de una de nuestras empresas fantasma,
Le está pasando información a los gringos, a la DEA. Abrió la carpeta. Dentro había fotos de vigilancia. Un hombre de unos 50 años, su esposa y sus 2 hijos, un niño y una niña. No tendrían más de 10 años. Estaban en un parque, comiendo helado. Vive en una zona residencial en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Una puta fortaleza, continuó. No podemos hacer un escándalo. Tiene que parecer un accidente, un robo que salió mal. Y tiene que ser un mensaje claro, contundente. Lo miré, esperando la orden, aunque ya sentía un nudo de hielo en el estómago. Quiero que elimines a toda la familia, al contador, a la esposa, a los niños, a todos. Limpieza total. Es la orden directa del C-40. Para que aprendan de una vez por todas que la traición se paga con la sangre de tu sangre. Que no quede ni el perro. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada por la espalda. Había matado. Había torturado. Había hecho cosas que harían vomitar a un demonio. Pero niños. Eso era una línea que ni siquiera en mi peor pesadilla había considerado cruzar. Miré las fotos de nuevo. La niña tenía un moño rosa en el pelo, idéntico al que usaba mi Sofía para ir al kinder. Por un instante, que duró una eternidad, vi la cara de mi hija en la de ella. Mi mente se bloqueó. Un torbellino de imágenes pasó por mi cabeza. Sofía riendo, Laura durmiendo a mi lado, el rostro del hombre que maté en mi primer tiroteo. Aquí estaba, el final del camino, el abismo que siempre supe que existía, pero que esperaba no tener que mirar nunca. Y ahora me pedían que saltara. Mi mente se partió en dos. Una voz, la del Rubén mecánico, el padre, el esposo, gritaba horrorizada. No puedes hacerlo. No eres esto. No eres un asesino de niños. Esto es el fin. Si haces esto, la pequeña parte de ti que aún es humana morirá para siempre. Estarás tan perdido que ni siquiera el infierno te querrá. Di que no. Acepta la bala. Muere como un hombre, no como un monstruo. Pero otra voz, la del chacal, la que me había mantenido vivo durante años, respondió con una lógica fría, afilada y brutal. Cállate, idiota. ¿Morir como un hombre? ¿De qué sirve eso? Si dices que no, el humo te meterá una bala en la cabeza aquí y ahora. No lo dudará ni un segundo. Y luego, ¿qué? ¿Crees que se detendrán ahí? Enviarán a otro para hacer el trabajo. Y después, para asegurarse de que nadie más dude, irán por tu familia. Irán por Laura y Sofía. ¿Quieres que otro tipo como tú entre en tu casa una noche mientras tu hija duerme? ¿Quieres que ellas paguen por tu hombría? No seas pendejo. Hazlo. Sobrevive. Protege a tu familia. Es la única ley que importa. Mata a esos niños para que la tuya pueda vivir. Es un cálculo simple. Es el único cálculo que te mantendrá vivo. El humo me miró fijamente, sus ojos negros como pozos sin fondo. Vio la duda en mi rostro. Su expresión se endureció. ¿Algún problema, chacal? Su voz era seda y veneno. Sabía que un sí era mi sentencia de muerte inmediata. Pero un no significaba convertirme en el monstruo que más temía. Jugué la única carta que tenía, la única que me daría un poco de tiempo. Ningún problema, mi comandante, dije, forzando mi voz para que sonara firme y profesional. Pero una operación así en San Pedro es muy riesgosa. La vigilancia es extrema. Si fallamos, el golpe para la organización será muy fuerte. Déjeme hacer un reconocimiento primero. Planearlo bien. Un par de días. Quiero asegurar el tiro, que sea limpio. El humo,
Me estudió por un largo momento que me pareció una vida entera. Yo aguanté la respiración, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. Finalmente, asintió. Tienes 48 horas, no más. No me falles, Rubén. ¿Sabes lo que pasa con los que fallan? Salí de esa oficina sabiendo que acababa de firmar mi propia sentencia. No iba a matar a esa familia. Y eso significaba que ahora yo era el objetivo. Tenía 48 horas para desaparecer del mapa antes de que mis propios hermanos de armas vinieran a cazarme como a un animal. El miedo que sentí en ese momento fue puro, absoluto. No era el miedo a morir, sino el miedo aterrador a que si me atrapaban, irían por Laura y Sofía para castigar mi traición. La cacería había comenzado, y yo era la presa. No perdí ni un segundo. Fui directo a mi casa. Mi corazón latía desbocado. Le dije a Laura que empacara una sola maleta, lo indispensable, que no hiciera preguntas. Le inventé que su hermano había tenido un accidente grave en Chihuahua y que teníamos que irnos en ese mismo instante. No me creyó. Vio el pánico en mis ojos, la desesperación que no podía ocultar. ¿Qué hiciste, Rubén? ¿En qué te metiste?, me preguntó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Solo confía en mí, por favor. Tenemos que irnos ahora mismo, le supliqué. Tomé todo el dinero que tenía escondido en una caja de herramientas, unos $20,000, una miseria para las cantidades que había movido para la organización. Pero era todo nuestro capital para empezar de nuevo. Dejé mi teléfono, mi radio, todas mis armas, excepto una pistola corta que escondí en mi cinturón. Sabía que nos estarían rastreando por cualquier medio electrónico. Tomamos nuestro viejo Tsuru, el coche más común e invisible que teníamos. Mi plan era una locura. Conducir sin parar hacia el norte, cruzar el desierto de Sonora hasta la frontera con Arizona y pagarle a un pollero para que nos cruzara al otro lado. Una vez en Estados Unidos, con un poco de suerte, seríamos invisibles. O eso creía yo. Las primeras 12 horas fueron una tortura psicológica. Cada coche que nos rebasaba en la carretera, cada retén de la Policía Federal, que a menudo trabajaba para nosotros, me hacía sudar frío. No dormí. No comí. Solo manejé, con la imagen de la cara impasible de El Humo grabada en mi cerebro. Sabía que no tardarían en darse cuenta de que había desertado. Y sabía que activarían a todos sus contactos, a todas sus células, para encontrarme. La traición era el único pecado que los Zetas no perdonaban jamás. El segundo día, cuando ya estábamos cerca de la frontera de Sonora, ocurrió lo inevitable. Estábamos cargando gasolina en una estación de Pemex solitaria, en medio de la nada. Vi por el retrovisor como una camioneta Ram negra, sin placas y con los vidrios polarizados, se detenía al otro lado de la carretera. Dentro había 4 hombres. Los reconocí al instante. Eran de mi propia estaca. Eran mis hombres. Mi corazón se detuvo por un segundo. Habían sido más rápidos de lo que pensé. Le grité a Laura que se agachara y arranqué el Tsuru quemando llanta. Empezó la persecución. El Tsuru no era rival para el potente motor de la Ram. Nos alcanzaron en un tramo recto de la carretera desértica y empezaron a disparar. Las balas reventaron el cristal trasero. Sofía gritaba aterrorizada, abrazada a su madre. Hice una maniobra desesperada y me metí en un camino de tierra que se perdía en el monte. Sabía que no teníamos escapatoria. Frené en seco. ¡Corran!, le grité a Laura con la voz rota. ¡Corran hacia el monte y no miren atrás! ¡Ahora! Antes de que pudiera bajar del coche, la Ram nos embistió por detrás. El golpe fue brutal. Me estrellé contra el volante. Todo se volvió negro por un segundo.
Cuando recuperé la conciencia, me estaban sacando a rastras del coche. Me pusieron de rodillas en la tierra caliente. Vi a uno de ellos sacar a Laura y a Sofía. Mi esposa las abrazó, llorando, tratando de proteger a nuestra hija con su cuerpo. El jefe del grupo, un tipo al que yo mismo había reclutado, apodado El Pollo, se me acercó. «El patrón está muy decepcionado, chacal», me dijo, con una frialdad que me heló la sangre. Apuntó su arma a mi cabeza. Cerré los ojos, esperando el final. Pero el disparo nunca llegó. En su lugar, escuché el sonido inconfundible de las aspas de helicópteros. 2 Black Hawks de la Marina de México aparecieron sobre la colina, descendiendo rápidamente. En segundos, estábamos rodeados de marinos armados hasta los dientes. «Suelten las armas». El Pollo y sus hombres no lo dudaron. Tiraron los rifles al suelo. No tenía sentido. Los Zetas nunca se rendían. Y entonces, en ese instante de claridad absoluta, lo entendí todo. No fue una coincidencia. No fue suerte. Fue una trampa. Me habían entregado. Para ellos, era la solución perfecta. No se manchaban las manos matándome y le entregaban un pez gordo al gobierno para calmar las presiones de los gringos. Un gesto de cooperación. Me pusieron una capucha negra en la cabeza y me llevaron. Lo último que escuché de mi antigua vida fueron los llantos desesperados de mi esposa y mi hija. No las volví a ver nunca más. Son parte del programa de protección de testigos. Para ellas, estoy muerto. Y en cierto modo, lo estoy. Y aquí estoy. En esta caja de concreto a miles de kilómetros de mi tierra. ADX Florence, la Alcatraz de las Rocosas. Un cementerio para hombres vivos. Mi vida se acabó el día que me subieron a ese helicóptero. Todo lo que vino después. Los interrogatorios interminables con la DEA, el juicio en un tribunal de Texas, la sentencia. Fue solo el epílogo de una tragedia. Cooperé, sí. Les di nombres, rutas, casas de seguridad. Pero cada vez que mencionaba al licenciado, al hombre del traje, cada vez que intentaba hablar de los políticos, de los empresarios, los agentes federales cambiaban de tema o me decían que me concentrara en objetivos realistas. Comprendí que ellos también jugaban al ajedrez y sacrificar a los reyes no entraba en sus planes. Mi testimonio sirvió para encerrar a peones como yo. Pero los que mueven el tablero siguen libres, decidiendo el futuro de mi país. Por eso hablo ahora. Porque antes de que el silencio de esta celda me consuma por completo, tenía que contar la verdad. No busco perdón, porque para gente como yo no existe tal cosa. Hago esto para que la gente sepa que los monstruos que ven en las noticias son solo el producto final de un sistema mucho más podrido y aterrador. Los verdaderos demonios usan corbata y hablan de Estado de Derecho en la televisión. Ellos crearon a los Zetas, y cuando ya no les sirvamos, crearán algo peor. Así que si algún día estás desesperado, si sientes que no tienes salida, recuerda la historia de Rubén Aguirre, el mecánico que solo quiso salvar a su esposa y terminó enterrado en vida en una tumba de concreto. Mírame a mí. Yo soy el resultado final de ese camino. Y te lo digo desde el fondo de mi alma podrida. De aquí, de este infierno que uno mismo construye, no hay salida. No hay escape. Solo hay silencio, arrepentimiento y las 4 paredes de una celda que se van cerrando sobre ti, día tras día, hasta que no queda absolutamente nada.